espantado y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Hasta aquí nomás esta palabra. Siempre me llamó la atención que ¿por qué Jesús dormía en esa barca? La popa es la parte trasera del bote. La barca era un barquito, capaz que los comparamos con aquellos que alguna vez estuvieron en Mar del Plata, esos barcos pesqueros, pero no tenía ni siquiera habitación, no tenía nada. Era una barca donde se estiraba la red en el agua y con esa misma pescaban, pero el Señor les dice a sus discípulos, llévenme al otro lado del mar y se desata una gran tempestad. En otras porciones el Señor reprende y les dice, hombres de poca fe. Y dice, todavía no tienen fe, dice esta porción. Y en Mateo también habla de que su fe se había aplanado, había bajado. Y esto me recuerda que ¿por qué el Señor se puso a dormir en la barca? Imagínense, la barca no tenía habitación, no tenía nada. Viene una tempestad, la barca se empieza a mover, se zarandea, el agua cae sobre la barca y eso no lo despierta a Jesús. Me llamaba la atención eso. No lo despertó al Señor Jesús ni siquiera la tormenta, ni el viento, ni la tempestad, pero sí la desesperación de los discípulos del Señor despertando al Señor Jesús. Él se despierta y los mira. Y en una porción dice que él inmediatamente levantó sus manos, el viento cesó, la tormenta se apagó. Les dijo, cállense. Como que la tormenta tiene una voz. No sé si alguna vez le pasó que le pide al Señor que no llueva más y no llueve. Y decía, wow, qué poderes que tengo. A nosotros nos ha acontecido una vez que fuimos a hacer una campaña a un lugar y llovía mucho. Y había una gran tempestad. Sí, no importa. Me imagino, de ser una patineta, no se haga problema. Sí, era gigante, por eso digo una patineta. Entonces llovía tanto que no podíamos hacer la campaña. Entonces el pastor que nos invita nos dice, mira, está lloviendo, ¿no? ¿Qué hacemos? El problema no es la lluvia, le digo yo. El problema es cómo estamos nosotros. En ese momento recuerdo que yo les pedí orar por los hermanos y oramos. El Señor sacó a luz cosas que estaban mal en la congregación esa que iba a hacer la campaña. Entonces les dije, bueno, ahora sí vamos a hacer la campaña. Llovía, no se veía de la lluvia. Esto fue en una ciudad que se llama Carlos Casares. Entonces dijimos, van a ver que vamos a poder hacer la campaña evangelística. Lo hicimos en la plaza central de Carlos Casares. Y fue tremendo porque fuimos a la plaza, era a las 6 de la tarde que iniciaba y a las 5 paró de llover y a las 6 era un redondel en el cielo y no caía ni una gota. Hicimos la campaña ese día y yo estaba con certeza que Dios decía que íbamos a hacer la campaña. Tenía seguridad que Dios dijo, lo vamos a hacer. Ese día el Señor manifestó algo muy fuerte porque el pastor no que nos invitó, sino el pastor del lugar, había caído en pecado, se había ido de la iglesia y había quedado a cargo de otra persona. Pero pasó algo tremendo porque en el llamado a la confesión de fe, yo no lo conocía, el pastor tampoco, ¿no? En el llamado a que vengan al altar, que eso fue en la misma plaza, vinieron como 50, 60 personas aceptando a Jesucristo, pero el primero que vino ahí adelante fue el pastor de la iglesia, arrepentido de su pecado. El problema no era la tormenta. Jesús le dijo así a sus discípulos, el problema no es la tormenta. Nosotros miramos las tormentas como que esas tormentas no nos dejan avanzar, como que estamos totalmente perdidos. Y quiero hacer referencia a dos casos más bíblicos, el caso de
de Moisés cuando sale de Egipto. Recuerdan que el Señor hostigó en el corazón del mismo Faraón a medida que él se arrepentía y dejaba ir a los discípulos, a los hijos de Dios, perdón, a Israel. Dios volvía a endurecer su corazón. Y decimos, ¿por qué? Yo me hago la pregunta al revés. ¿Qué hubiese sido si en la primera de cambio que el faraón hubiese permitido ir, Dios lo hubiese dejado ir? ¿Qué pasaría con el pueblo de Israel? No hubiesen visto tanta gloria como la que vieron después. No hubiesen comprendido. Dios tenía que enseñarles que Él está para mostrar su gloria. Vieron las 10 plagas y después de la 10ª, no solamente eso, se va al pueblo ya retirándose, yendo para el desierto. Entonces Dios vuelve a endurecer el corazón de Faraón. Entonces Faraón empezó a correr, vamos a matarlos a todos, los vamos a aniquilar. ¿Se acuerdan la película? Se digo así porque si Dios lo leyó, ¿se acuerda? Bueno, iban los soldados de Egipto y Faraón y todos detrás pisándole los talones a Moisés y a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó ahí? No quedó otra que ir escapando y la nube de Dios frenando en la columna de fuego, pero en un momento dado se encontraron con lo peor. Se encontraron en un lugar, un punto que se llama Pihajerot, que es un lugar que está frente al mar y cualquiera diría, aquí sí morimos. ¿Es cierto? Ahí estaba Moisés con su pueblo. Entonces, claro, Dios levanta la columna y hace que avancen los egipcios. No sé qué distancia exacta, porque algunos estudiosos dicen una distancia, estaban como a 10 kilómetros, otros dicen más, otros menos. La cuestión es que ellos sabían que de esta manera estamos perdidos y algunos israelitas que estaban ahí decían, hubiésemos muerto en Egipto antes de morir aquí en el desierto o en el mar. Entonces Moisés habla con Jehová y ¿qué le dice Jehová? Vamos, avancen, pon tu báculo hacia adelante y el mar se abre. ¿Por qué Dios lleva siempre a las personas a ese extremo? Y justamente ahí hay uno de los puntos que es parecido a lo que le pasó al Señor Jesús con sus discípulos. ¿Qué gloria habría si las cosas son posibles? Pero el Señor me sanó, pero el diagnóstico no decía que estabas enfermo. Dios quiere hacer un milagro que tú puedas decir realmente es un milagro. Si Dios no hace ese milagro, estoy perdido. Muchas veces te pasa que está todo perdido. Y cuando está todo perdido es ahí cuando Dios aparece como apareció en la barca. El Señor no se bajó de la barca. Bueno, arréglensela, el Señor estaba ahí. El Señor estaba con Moisés cuando llegó al desierto. El Señor no lo abandonó a Moisés ni a su pueblo. Y seguramente vos te vas a encontrar que también tenés un enemigo grande. Que el médico te va a decir, no hay otra opción. No sabemos si sale de la operación. Por ahí te dice el abogado, sí, pero está todo perdido. O por ahí te dice el presidente de nuestro país, acá van a perder todos los cristianos. Pero hay uno que está por encima de todos. Y no solamente está por encima, sino que está contigo, caminando junto a ti. Está en tu barca. Amén. En 1 Samuel encontramos la historia de un rey que fue el primer rey que tuvo Israel, que fue confrontado por los filisteos y los filisteos dijeron, bueno, ya que ustedes quieren pelear, peleemos, pero vamos a hacer algo. Yo tengo un luchador que va a ser el que va a vencer y ustedes pongan uno a uno. Claro, cuando vieron quién era el luchador del lado de los filisteos, era un gigante. ¿Quién se atreve a pegarle a este? Calcule que dicen algunos que medía 3 metros. Sería más alto que este muro. Imagínense, yo soy un enano al lado de él. Aparte de ser un enano, con su gran fuerza, porque ahí mostraban cuánto pesaban cada cosa, sus armaduras. Pero hubo una sola persona
una sola, que dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar al pueblo de Dios y al ejército de Dios? Y mi comandante, mi general es el rey de reyes, el Señor. Filisteo incircunciso. Yo creo que nosotros, si vemos estas circunstancias, siempre tenemos un gigante de frente. Y es ahí donde Dios quiere prepararte, porque te garantiza el Señor que tienes la victoria. Él te garantiza que cuando vos vas, Él ya está contigo, y el que va con Cristo es mucho más poderoso que el de este mundo. El Señor Jesús no estaba preocupado por la tormenta, el agua le pegaba, pero sí estaba preocupado por sus discípulos, porque ellos habían desfallecido en la fe. Ellos no estaban confiados de que podían llegar a pasar esta tempestad. Dice la Biblia que las olas tapaban la barca. No es que se mojaban, tapaban. Yo imagino al Señor Jesús acostado en la popa atrás, en la parte de atrás de la barca, se habría recostado y el agua lo estaba tapando a él también, pero no se despertaba. ¿Qué pasó? Yo me pregunto esa, ¿cómo es que Dios, el Señor, no se despertaba? Y yo imagino muchas veces por qué el Señor nos lleva a ese extremo. Precisamente porque nos hemos alejado de Él. Porque nuestra fe está emparejada a las costumbres humanas o al pensamiento de este mundo. Pero el Señor dice, yo te llamé para vivir una vida sobrenatural, para que crean los milagros, en los prodigios. Los otros días me encontré con un evangelista y él me decía, yo estoy predicando el ABC. Hace 15 años dejé el seminario, no quise saber más nada con la teología. Desde que empecé, me alejé, empecé a entender que Dios es ABC. Orar por los enfermos, sacar los demonios y hablarle del reino de Dios. No, ahora resulta que está de moda los pastores o evangelistas o qué sé yo qué, que son psicólogos. Esto te pasa porque tenés un familiar que tenía ciertas costumbres y estamos todos apenados, atados a la psicología, pero no a lo que dice el Señor. Yo vine para darte vida y vida en abundancia, para hacerte libre. Necesitas un psicólogo, te dice Satanás. Porque hoy está de moda que el que te pueda hablar con ciertas filosofías te pueda envolver alejándote del Evangelio. Entonces yo entiendo que aquí está la palabra. Señor Jesús probó a sus discípulos. Algunos pensarían, quizás el Señor no se dio cuenta que había una tormenta. Otros pensarían, quizás el Señor estaba jugando un poquito. A ver, ¿qué creen esto? En otra oportunidad el Señor le dice a sus discípulos, ¿quién dice quién soy yo? ¿Qué cree la gente? Algunos le decían, eres Elías, otros decían, eres un profeta. ¿Y vosotros quién creéis que sos? Entonces ahí saltó Pedro, el que estaba en la barca, el que lo despertó, quizás hasta con un zamarreo o un insulto. ¿No ves que perecemos? Ese Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló un hombre. No es porque hayas leído la Biblia porque no la tenías, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora te pregunto a vos, cuando tú partes el pan y tomas la copa, ¿qué crees que es el pan y la copa? ¿Qué crees que es lo que tú participas? Yo sé que hay hermanos que por ahí ven este video o están en su casa ahora en directo, no lo sé. Pero también cuando tenga el pan ahí al lado y la copa, tenga discernimiento porque el pan representa el cuerpo de Cristo. No hablamos de transustanciación, eso dice la Iglesia Católica. Nosotros creemos que es un símbolo, pero que ese símbolo se parte o se partió para que seamos uno tú y yo. Ese símbolo
que representa el cuerpo de Cristo. Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para que tú y yo seamos uno en el Señor. La copa es el nuevo pacto. ¿Sabe que ahí comienza la verdadera gracia en nosotros? Porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Pero cuando participamos de la copa, la sangre fue el pacto. El pacto que nosotros no podemos hacer, que no alcanza. El pacto que solamente el Señor hizo en la cruz derramando su sangre por vos y por mí. El pacto que cuando tú lo crees, dices, Señor, esa sangre me limpia de todo pecado. Dígame la verdad. ¿Cuántas veces le ha pedido perdón por una misma cosa al Señor, aun cuando el Señor ya te perdonó? ¿Qué dice en Hebreos capítulo 9:13? El 9:12 dice, si la sangre de los machos cabríos derramados sobre lo inmundo santifica, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras muertas? A veces queremos ver a un Jesús teológico que solamente es para aquellos que lo entienden, y los que no entienden, este no entendió nada. Y no es así. No es mi Señor Jesús. El que yo te comparto es un Señor Jesús que se te pone a la par, que sabe lo que tú no entiendes y Él te lo revela igual. Es como tu papá cuando te tenía en su falda y te enseñaba los cuentos, pero también te enseñaba las cosas que tenías que aprender para no hacer. ¿Cuántas veces saqué a mis hijos cerca del enchufe cuando iban a poner sus dedos ahí? Y dije, no, no se hace. Otros padres dijeron, deja que le agarre una patada, así se da cuenta que está mal. ¿Cuál es la versión real para educar a un hijo? Muchas veces somos preventivos. Le decimos, no se hace esto, no se hace aquello. Ellos no lo van a entender porque su corazón con rebeldía natural lleva a probar lo que no es bueno. Puedo decir algo más cómico. ¿Cuántas veces tenemos una torta ahí con crema y todo? Y le decís, no se toca la torta. Y lo ve al nene que va a sacar un pedacito de la crema, ¿no es cierto? Y al grande también, no digamos que son los niños. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque Dios nos dijeron, no lo hagas. ¿Cuántas veces el Señor te dice, no lo hagas y tú lo haces igual? Y ese es el punto de nuestra rebeldía, que cuando nos enfrentamos a una realidad, el Señor Jesús tuvo que hacer algo diferente. Voy a dejar que se mojen. Voy a dejar que teman. Voy a dejar que ellos se den cuenta. Ojalá haya alguno que tenga fe suficiente, si no nos va a pasar nada. Pero ahí se pusieron de acuerdo todos. No, vamos a perecer, despertemos al Maestro. En otra versión podría haber dicho el Señor Jesús, cuando les dije que yo iba a morir ahogado, Él tenía autoridad sobre las tormentas, el viento, la lluvia, las tempestades. Él le habló así a las tempestades y callaron y se pararon. Pero lo más elogiante no fue solamente eso, sino que los discípulos reconocieron, ¿quién es este que le habla a la tormenta y a las tempestades y le obedecen? ¿Cómo puede ser que nosotros no le obedecemos y ellos sí? La naturaleza obedece a Dios y nosotros por naturaleza somos rebeldes. Te invito a que hoy puedas reflexionar y que cuando tengas un gigante como Goliat o un mar rojo que tengas por delante, si ya estoy perdido, decir, confiemos. O que te subas a la barca y pienses que estás todo perdido. Ahí nos vamos a ahogar. Si tú estás con Cristo, no vas a perecer nunca. Él siempre te está mirando. Aunque creas que no está aquí al lado, como cantábamos la canción, aunque no lo pueda ver, Él está obrando, Él está. Amén. Yo por eso en esta mañana quiero invitarte a que antes de partir el pan y tomar la copa, puedes decirle, Señor, ¿qué me estuvo pasando hasta hoy? Preocupado por problemas económicos, preocupado por la enfermedad, preocupado por un abogado, preocupado si sé que tú estás conmigo.
Hay una canción que dice, si estás en mi barca, no pereceré. No vas a perecer. El Señor está contigo. Te pueden venir todos los brujos de Egipto, los sidonios, los edomitas. Todos tenían sus culturas y sus terafines y sus maldiciones. Pero a ti no te tocará ninguno de ellos. No vivas aterrado que te van a hacer un trabajo o que te tiran un... Ayer mi suegra creo que encontró un pollito en el pasillo. Ahora ni siquiera los quieren matar porque se los dan vivos los pollitos. Lo vamos a criar, le vamos a dar bastante maíz para que crezca y después lo vamos a comer en una fiesta. O por lo menos que al principio nos dé bastante huevos, ¿no? Bueno, no tengas miedo porque el Señor está contigo. Vamos a orar, cierra tus ojos, Padre Dios. Ahora entiendo, Señor, por qué tú fuiste a la barca y te pusiste a dormir en la popa. Aunque el agua caía sobre ti, eso no te despertaba. Pero sí te despertó y te alteró la desesperación de tus discípulos. Y a veces estamos así como ellos, Señor, desesperados. Aunque sabemos que tú estamos desesperados. Señor, ¿no ves lo que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Nos preguntamos. El Señor nos quiere dar la fuerza, la confianza, la fe. Y Señor, muchas veces bajamos nuestra calidad de fe. Yo te pido perdón, Señor, por eso. Porque muchas veces dudé y fui como la onda del mar. Un día estaba de un lado, otro día del otro. Señor, pero tú eres mi ancla, donde yo puedo estar firme, que no me hundiré, no me cambiaré de lado. Tú viniste para darnos vida en abundancia. Tú viniste para hacernos hijos de Dios, no simplemente simpatizantes del Evangelio. Tú viniste para salvarnos, compraste nuestra vida con la sangre de Cristo. Señor, tú no vas a dejar que tu pueblo perezca, y mucho menos que alguien que esté aquí niegue a Dios, porque el Espíritu Santo, si está en él, va a confesar que Jesucristo está en él. Señor, hemos visto hombres que murieron, Señor, siendo mártires, confiando en ti, aún sabiendo que iban a morir. No claudicaron decir que tú eres el Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque estás con esta amada iglesia, con los que escuchan este mensaje, Señor. Si hay alguien que todavía tiene dudas, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, que convence, pueda transformar sus pensamientos. Padre, yo te doy gracias por el pan y por la copa. Porque no es simplemente comer pan, es mucho más que eso. Porque nos humillamos para ser uno. Señor, yo te doy gracias. Porque al romper nuestro corazón, Señor, tu Espíritu tiene libertad para hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana, una vez más, en el nombre del Señor Jesús. Amén.